poco tiempo director del Faro, y es un honor y un orgullo decir que uno dirige un equipo de periodistas como el de este periódico. Cumplimos la semana pasada como periódico 17 años. Siempre recordamos que somos el primer periódico digital de América Latina, el primer periódico digital nativo, pero estamos en constante aprendizaje y en realidad quizá el mayor mérito de estos 17 años sea haber hecho el periodismo en el que creemos e ir a lo largo de este tiempo aprendiendo acercarnos al periodismo que queremos hacer. Y el mérito de esto, evidentemente, es de un equipo, pero es principalmente de una persona que acaba de regresar después de 9 meses de su autoexilio en Nueva York. Es Carlos Nadal, fundador del periódico. Durante los 16 años en los que estuvo al frente del periódico, Carlos no solo fue un pequeño dictador francés, sino sobre todo una inspiración para toda una generación de jóvenes periodistas y también para construyó, y esta frase, esta idea es de Carlos Martínez, construyó un lugar en el que un grupo de periodistas podíamos hacer realidad nuestros sueños, es decir, soñar el periodismo que queríamos hacer y caminar hacia ese periodismo. Y Carlos lo hizo a menudo a costa de sacrificar sus propios derechos, sus prioridades, sus anhelos, sus ansias por contar ciertas historias. De hecho, ahora está en Nueva York tratando de contar una a la que le tenía muchas ganas y a la que todos los que sabemos lo que ha trabajado y lo que está trabajando tenemos muchas ganas de leer. Algo de eso nos va a compartir en esta conferencia de inauguración. Carlos ha ganado muchísimos premios, pero quería decirle que esperamos, mientras no estés, desde luego cuando regreses también, que este periódico sea, y el trabajo que hace, el gran premio o la gran herencia que dejes. Cumplimos 17 años y los celebramos, como siempre, con un foro, desde hace 6 años, esta es la 5ª edición, con algo que para nosotros en realidad es evidentemente un placer, pero también es trabajo, es parte de nuestro trabajo, que es tratar de comprender. Vivimos en una región, Centroamérica, de la que hablar de complicada es poco, dramática, dolorosa y desde luego muy complicada de entender y de explicar. Ayer asesinaron a otro locutor radiofónico en Honduras, en el departamento de Yolo, se llama Franklin Johan Dubón, se llamaba. Y es posible, es probable, que nunca sepamos si lo asesinaron por su trabajo o como causa de la delincuencia común. Por desgracia, que maten a periodistas se está convirtiendo en común en varios países de la región. En Honduras desde hace mucho tiempo, aunque no hablemos de ello. En México, de una manera dramática, y por más que hablamos de ello, la situación no cambia y empeora. En Guatemala, no en El Salvador, esperemos que no suceda. Pero no es solo la violencia contra los periodistas, es que hace 10 días renunció la vicepresidenta de Guatemala, acorralada por un caso de corrupción, y tenemos un país vecino que está constantemente viviendo en una aparente lucha por generar una primavera de la justicia, tratar de quitarse de encima el lastre de los miedos, el lastre de los poderes que no quieren que se sepa la verdad, que no quieren que se haga justicia, en un constante avance y retroceso, en un país complejísimo, atravesado por muchísimos cismas, no solo desigualdades económicas y sociales, educativas, étnicas, evidentemente ideológicas, de grupos de poder, por no hablar de la diferencia entre las sociedades paralelas que cada vez más crea el crimen organizado en países de la región. El Salvador no escapa a eso. Hoy publicamos la primera parte de un especial sobre extorsiones
que cuenta con un nivel de detalle extraordinario y con una calidad periodística de la que siempre estamos orgullosos, que es la de Óscar Martínez, como el centro de nuestra capital, el centro de San Salvador, no nos pertenece. Está dominado por pandillas a las que todos conocemos, pero que no comprendemos, y que imponen una suerte de estado paralelo del que normalmente no sabemos nada y del que a menudo no queremos saber nada, simplemente lo simplificamos, simplemente lo asumimos a veces como inevitable. En Nicaragua, desde hace tiempo se está construyendo un canal interoceánico que, de realizarse, transformará sin duda la región. Y el resto de países, bueno, en Nicaragua esto está sucediendo además de una manera bastante opaca, rodeada de un silencio informativo enorme. Muy pocos fiscalizan y cuentan qué está sucediendo, como que todo lo que rodea la construcción de este canal, que, insisto, transformaría profundamente no solo Nicaragua, sino la región, pero el resto de la región miramos como de reojo. Estamos esperando que algo suceda, que alguien nos explique, tal vez, pero en realidad no dimensionamos el impacto que la corrupción o no corrupción en una obra de estas dimensiones puede tener para nuestra región. Vivimos constantemente en un extraño equilibrio entre la ignorancia absoluta y ciertos destellos de luz que nos dan pistas de lo que está sucediendo. Probablemente en Centroamérica se está haciendo el mejor periodismo que se ha hecho nunca en la región. Proliferan medios, principalmente digitales, pero no solo digitales. En las redacciones de nuestros periódicos están las generaciones más preparadas que hemos tenido nunca, los periodistas. En el Faro, ante esta confusión, ante la ignorancia, defendemos la investigación, la reflexión y el debate, el no acomodarnos. Y el foro es nuestra manera de reivindicar cada año, por nuestro aniversario, ese compromiso. Gracias por estar aquí y gracias por ser cómplices de eso. Esperamos que lo sean durante todo el año, año tras año, como lectores críticos del Faro, como oyentes críticos de nuestro trabajo y del de otros, como ciudadanos que luchan por comprender y, por tanto, por poder participar y luchar y desafiar a quienes ocultan, a quienes mienten, a quienes confunden con mucha más fuerza. El sábado es la beatificación de Monseñor Romero. Evidentemente todo el país, buena parte del país, tiene un motivo enorme para celebrar. Pero incluso en un tema como este, el afán de confusión, el afán de maquillar, el afán de simplificar, hasta despojar de contenido las cosas, se está imponiendo. Por eso, esta noche queremos iniciar este foro con una conferencia sobre Monseñor Romero, tratando de profundizar en algunos de los aspectos más complejos, más delicados, más incómodos de la figura del arzobispo asesinado, del Santo de América, del futuro beato Óscar Arnulfo Romero. Anticipo quiénes van a ser las personas que nos van a acompañar en la mesa. Son el mismo Carlos Dada, que lleva más de 10 años investigando el asesinato de Romero. Está, como decía, en Nueva York, completando su investigación para escribir un libro sobre los escuadrones de la muerte, sobre esa etapa tan compleja, tan brutal, que fueron los primeros años de los 80 en El Salvador y que es probablemente la menos contada, la menos explicada, la más simplificada. Esperemos que ese libro llegue pronto, estamos ansiosos de leerlo. Va a estar Mónica González, una de las periodistas a las que más admiramos en esta casa, una gran amiga, una periodista extraordinaria chilena, que no solo defendió la verdad cuando te podía costar la vida, y a ella le costó su vida. Uno de los periodistas más talentosos de su generación, lo sabemos los que hemos trabajado con él, lo sabe quien ha trabajado para él en las secciones de deportes de El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica o ahora en El Gráfico. Para muchos puede ser una sorpresa que hayamos invitado a alguien que ha hecho periodismo deportivo durante buena parte de su vida a moderar un foro sobre Monseñor Romero.
En el Faro, el buen periodismo no tiene apellidos, el trabajo intelectual y la reflexión no tiene apellidos, y un buen periodista es un buen periodista, haga el tipo de periodismo, el tema al que se dedique. Por eso invitamos a Cristian a moderar este conversatorio, porque pensábamos que su talla intelectual, su acuciosidad, su curiosidad, su interés a veces oculto en el tema además de Monseñor Romero, podía ayudarnos a comprender mejor y a guiar, ayudarnos a caminar entre lo que Mónica y Carlos saben. De nuevo, gracias por estar aquí. Es una maravilla ver lleno este auditorio, y haciendo honor a la tradición que instauró Carlos, declaro inaugurado el 5º Foro Centroamericano de Periodismo. Gracias. Antes que nada, buenas noches. En un plano muy personal, debo decir que también fue una sorpresa para mí que me consideraran para tan curioso y oportuno rol. Y la verdad es un gusto poder ver nuevamente a Carlos, poder saludar a toda la gente del Faro, pese a que somos colegas y nos queremos tanto, pues la rutina nos impide compartir todo lo que quisiéramos. Para mí siempre es un gusto. Y por supuesto, creo que tendremos una conversación muy interesante. Nos acompaña Mónica, que definitivamente tiene un punto de vista muy interesante que nos puede permitir poner en contexto a la figura de Monseñor Romero. Y Carlos, que nos ha prometido también muchos datos interesantes, creo que muchos de ellos reveladores, inéditos en las conversaciones, pocas o muchas, profundas o superficiales, que los salvadoreños hayamos tenido sobre la figura del fallecido, del asesinado arzobispo de San Salvador. Yo quiero iniciar esta conversación preguntándoles tanto a Mónica como a Carlos a qué se puede atribuir que luego de tanto tiempo, luego de tantos años, luego de todos los avances democráticos que ha tenido El Salvador, ¿por qué la figura de Monseñor Romero, sobre todo a pocos días de su beatificación, sigue siendo tan controversial, tan incómoda? ¿Por qué cuando todo apunta que más bien deberíamos, como una sola nación, estarlo celebrando? ¿Por qué sigue siendo controversial? ¿Por qué sigue siendo incómodo? Esa es la primera pregunta. Mónica, por favor. No, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, José Luis, por esas palabras. Creo que demuestran que mi mayor acierto en el Faro ha sido, junto con Jorge, haberte elegido, porque si no, ¿quién me iba a decir palabras tan bonitas? Antes de empezar, sí, solo quiero hacer una corrección a lo que dijo José Luis. No es solo mi logro, es el logro de todo el equipo del Faro. Yo tampoco abrí solo el Faro. Lo abrí con una persona a la que admiro y respeto y quiero mucho, que es Jorge Simán, que está aquí con nosotros y quien ha sido un roble para sostener este proyecto en momentos en que... Les cuento que yo venía listo para hablar de esto que estábamos hablando, hasta que a la entrada me encontré a un señor que me hizo repensar qué voy a decir, porque nos acompaña hoy, aprovecho para saludarlo en público, el hermano de Monseñor Romero, don Gaspar Romero. Bienvenido.
Ya se lo pedí en privado, que si decimos alguna barrabasada, que nos lo haga saber también en privado. ¿Por qué sigue siendo tan controversial la figura de Monseñor Romero? Yo creo que entre otras cosas porque las cosas que en su tiempo denunció y dijo Monseñor Romero siguen siendo muy incómodas. Y siguen siendo muy incómodas porque no se han resuelto los problemas estructurales de los que él tanto se quejaba. Las desigualdades en nuestra sociedad, la existencia de un sistema en el que él decía, no con estas palabras exactas, pero básicamente decía, un sistema en el que unos pocos privilegiados creen que la única forma del progreso es la utilización de las mayorías para mantener sus propios privilegios. Una sociedad violenta, y hablaremos de los tipos de violencia que describió Monseñor Romero en sus años. Sigue siendo una figura muy incómoda porque nos cuesta hablar de por qué fue asesinado Monseñor Romero. Y hay básicamente dos acepciones del rol de Monseñor Romero. Una que dice que actuó siempre motivado por el Evangelio, y otra que dice que actuó motivado por el proceso histórico nacional. Yo creo un poco más en la segunda. Monseñor Romero siempre se cuidó de citar pasajes bíblicos, de citar los evangelios, de citar a los distintos papas que le inspiraron, y de citar la doctrina cristiana para justificar todas sus manifestaciones. Entonces yo creo que más que movido por el Evangelio, Monseñor Romero actuó apoyado en el Evangelio y movido por el proceso histórico nacional. Hoy hablamos mucho de un Monseñor Romero de amor, y es cierto, era un Monseñor Romero lleno de amor por su pueblo, un amor admirable, por cierto, pero también era un Monseñor Romero del cual yo no oigo hablar mucho estos días, un Monseñor Romero lleno de indignación. Un Monseñor Romero lleno de esa indignación por la terrible injusticia social en este país y por lo que en aquel entonces era un represivo régimen militar que actuaba al servicio de la oligarquía para que este contubernio entre la oligarquía y los militares pudieran seguir manteniendo un sistema de privilegios a costa de una sociedad absolutamente reprimida. Y no queremos hablar de eso porque no queremos que esa vieja oligarquía que sigue manteniendo privilegios en este país, de repente lo tengamos que cuestionar, ¿verdad? Porque nunca ha hecho un mea culpa, porque nunca nos ha dicho cuál es su responsabilidad, porque nunca queremos atribuirle esa responsabilidad histórica en un proceso salvadoreño que sigue siendo muy lastimado. Y sigue siendo muy lastimado porque seguimos hablando, por ejemplo, de la violencia como si hubiera bajado ayer de otro planeta, y no de la violencia como un problema estructural tal y como lo denunció ya desde los finales de los años 70 nuestro querido Monseñor Romero. Mónica, tú que has trabajado tanto en el tema de recuperación de la memoria histórica, ¿a ti te parece natural, conocida de repente esta resistencia de una sociedad a abrazar, a reconciliarse con la figura de su pasado, o te parece que hay alguna excepción en el tema que nos ocupa? Bueno, buenas noches a todos. Lo primero quiero decir que para mí es un gran honor estar esta noche aquí. Y lo quiero agradecer, estoy muy nerviosa, no tengo idea por qué me pasó. Porque creo que es muy importante para este país, un país al que yo quiero, lo que va a pasar esta semana. Entonces quiero agradecer el honor que me hacen de acompañarnos esta noche, abriendo el foro del Faro, que cumple 17 años. Para el equipo de CIPER y para mí es un motivo de gran satisfacción, porque esta semana, y contesto tu pregunta, yo creo que de una u otra manera Monseñor Romero nos va a obligar, yo no digo nunca Monseñor, pero a Romero quiero decirle Monseñor, nos va a obligar a cada una de las personas que están aquí y a la mayoría de los salvadoreños a mirarse al espejo. Eso no es fácil. Mirarse al espejo es verse con sus defectos,
cualidades, su fortaleza, pero sobre todo su silencio, su cobardía, las complicidades y cobardías nunca asumidas. Y Monseñor Romero va a obligar a este país esta semana a que lo hagamos. Y eso es un ejercicio violento. No hay soldados con las caras manchadas sacando a salvadoreños de sus casas, violando mujeres, torturando hombres, mujeres y niños. Pero es una violencia peor. Porque ¿cómo contestamos a un hijo que nos pregunta: ¿y tu papá? ¿Y tu abuelo? ¿Qué hacías ese 24 de marzo que asesinaron a Monseñor Romero? ¿Qué hiciste? ¿Callaste? ¿No saliste? Pero si era el arzobispo. El temor todavía nos invade. Porque finalmente quienes asesinaron a Monseñor Romero, muchos, están en el poder aún. Son poderosos en este país. Y el miedo todavía existe. Porque el horror que dejó su huella es muy difícil sacarla desde la costra de la tierra, de nuestros hogares, de nuestros ríos y de nuestra propia retina y huella. Por eso yo pienso que en las casas se van a producir momentos muy terribles. Pero entonces hay que asumir que en esa impunidad horrorosa que representa el asesinato de Monseñor Romero y el asesinato, el 89, de lo que era su legado más importante, ¿no? Sus herederos, el resto de los sacerdotes jesuitas que son asesinados vilmente el año 89. Y los escuadrones de la muerte y esos grupos paramilitares fueron juzgados todos mentiras, ¿no? Pero ¿cuántos saben? ¿Cuántos los han visto? ¿Cuántos han visto a sus propios torturadores? Pero sobre todo, a aquellos que hicieron su fortuna en base a matar, torturar, atemorizar, sacar a campesinos de sus tierras, violar. ¿Cuántos niños son hoy adultos que llevan esa marca a fuego? Y el terror vuelve a surgir. No podemos desterrar el terror mientras no nos miremos al espejo. Entonces lo que hay esta semana es la huella de la impunidad más terrible. Los cómplices pasivos y activos que están incólumes, que asesinaron a Monseñor Romero y a tantos otros y que ostentan el poder. Y al otro lado, la huella del horror. Difícil momento, un momento de inflexión que otros países ya han vivido y que les aseguro, todos vamos a vivir en esta América nuestra. Carlos mencionaba en su primera intervención que Romero sigue siendo incómodo porque lo que decía de algún modo no se resolvió, sus palabras siguen vigentes. Pero ¿qué plus de incomodidad supone que lo dijera desde un púlpito, además? Que lo hiciera desde una institución que había jugado un papel muy particular en la reproducción del status quo y del sistema de gobierno de El Salvador. Bueno, tiene un significado muy grande que lo diga el arzobispo de San Salvador. No fue el primero en hacerlo. Su antecesor, Monseñor Chávez y González, ya lo llamaban en el diario de hoy en la prensa gráfica un obispo comunista, ¿verdad? Un obispo comunista porque era un hombre que, Luis Chávez y González, un hombre que sacó aquí a las monjas de algunas escuelas urbanas y les dijo que se fueran a las zonas rurales a acompañar a la gente pobre. Monseñor Chávez y González era un arzobispo de San Salvador muy progresista. Hace como un mes, en el Faro tenemos una sección que coordina Héctor Lindo que se llama el Faro Académico. Hace un mes Héctor Lindo nos regaló básicamente
un documento recientemente desclasificado de la CIA. Es un informe que la CIA comisionó en 1969, ya preocupado por Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II, con la opción preferencial por los pobres, tuvo su interpretación, llamémosle regional, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín de 1968. En medio de tantos regímenes militares y dictaduras en América Latina, la CIA comisiona un informe sobre la situación de las iglesias en la región. Y sobre Centroamérica dice, porque hay ya muchos sacerdotes jóvenes muy entusiastas con Concilio Vaticano II, con Medellín, con esa orden de acompañar a la gente más pobre, hay muchos sacerdotes jóvenes muy entusiastas. Y luego hay una jerarquía eclesial en casi todos los países, muy conservadora, que va en sentido contrario. En Centroamérica, dice ese informe, no ha llegado todavía esa ola de euforia de los sacerdotes jóvenes. En Centroamérica, dice, las jerarquías eclesiásticas, si ven a un sacerdote que empieza con esas cosas, simplemente lo mueven de parroquia, lo sacan de esa comunidad, o si ya se pone más incómodo, lo mandan a otro país. Y así funciona en Centroamérica. Dice, solo hay 2 excepciones, Panamá y El Salvador. Porque en El Salvador, Monseñor Chávez y González ya está haciendo ese tipo de, organizando las comunidades cristianas de base, muy entusiasta con la organización de obreros y campesinos para buscar la manera de defender legítimamente sus derechos y buscar una mejor calidad de vida. Cuando a Monseñor Chávez y González le llega la época de retirarse, es cuando las élites en este país dicen, esta es nuestra oportunidad de oro para enderezar, para poner otra vez a la iglesia salvadoreña donde siempre estuvo, ¿verdad? Es decir, en ese triunvirato con la oligarquía y con los militares, ¿no? Del cual se nos había salido del carril esta oveja negra que era Luis Chávez y González. Entonces, ahí es donde todos coinciden en nombrar a Monseñor Romero, porque lo veían como un hombre conservador, más discreto, sobre todo la discreción que para ellos era importante. Y yo creo que no es que Monseñor Romero tuviera una conversión, sino que Monseñor Romero era de verdad un hombre muy tímido y muy discreto. Y toda esa evolución de pensamiento que ya venía teniendo, a la hora que le tocó asumir las riendas del caballo, entonces lo conocieron. Y lo conocen de inmediato apenas entra, porque entra en febrero del 77. Sus primeras reuniones parece que fueron muy complicadas con el resto del clero salvadoreño, ya mayoritariamente progresista, digamos. Pero al mes que le matan a su gran amigo Rutilio Grande, sorprende a tirios y troyanos, ¿no? El primero en pelearse con él por su reacción ante el asesinato de Rutilio Grande es el nuncio apostólico, Monseñor Gerada, que fue quien más abogó porque él fuera el arzobispo. Y Romero lo que hace es cancelar todas las misas en el país y hacer una única misa en catedral, ¿verdad? Denunciando a las fuerzas de seguridad del país por ese asesinato y exigiendo su investigación. Lo siguiente que hace, que no tenía precedentes, es dejar plantado al nuevo presidente en su toma de posesión, al general Romero, que para quienes nos acompañan de otros países no era pariente de Monseñor, sino una de las personas que más odio demostró contra Monseñor Romero y, por cierto, también contra la iglesia y contra la gente más pobre de este país. Esto fue lo que sorprendió a todos, que ahora desde el púlpito había una persona que no solo de repente había sido esta gran sorpresa para todos, sino que además denunciaba con una energía y una entereza las injusticias, y empezó a conocer más y más a su gente. Y por supuesto que esto fue muy, muy molesto para quienes creían que otra vez tenían la situación agarrada de las riendas. Hoy tenemos muy poco tiempo para hablar desde dónde vienen estas soluciones que siempre buscó el poder en este país, porque vienen de la gran solución que encontraron en 1932, que es cuando se empiecen a alborotar estos pobrecitos, hay que matarlos a todos, hombre, así aprenden. Esta fue la gran lección del 32, y esa solución les duró 4 décadas. En finales de los 70, cuando empiezan otra vez estas cosas, deciden la misma solución, solo que no esperaban que el arzobispo esta vez le saliera como le salió a Monseñor Romero, y nunca se echó para atrás. La entereza de Monseñor es admirable.
Yo quiero que haga una precisión. ¿Por qué decís el arzobispo y no decís la iglesia? Ah, qué buena pregunta, pero... ¿Puedo hacerte una interrupción? Por las que quieras, Mónica, por favor. Pero no, porque creo que esa pregunta que hace es muy importante. Pero para poner en contexto, recordemos porque llaman las repúblicas bananeras, ¿no? O sea, la realidad que vive Monseñor Romero es de una miseria y de una explotación brutal. Todos los derechos son conculcados. Los dueños son industrias y empresas extranjeras que hacen y deshacen. La miseria, o sea, la gracia de un Monseñor Romero como de otros sacerdotes en América Latina en ese momento es que lejos de cerrar los ojos y de meterse en una burbuja con los artilugios y con toda esta parafernalia del ritual, él hace todo ese ritual, pero no le cierra ni los poros, ni los ojos, ni los oídos, sino que escucha y mira y ve lo que está pasando. No se desconecta nunca de la realidad. Y en esa realidad hay dos antecedentes. Concilio Vaticano II, ¿no es cierto?, que culmina en el 65. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, que es el 68. Ahí yo creo que hay un hecho fundamental que hay que recordar. Porque dice, el pueblo es sujeto y agente de la historia humana. Esas son las cosas que se discuten y las recomendaciones que se aprueban en Medellín. La acción de la Iglesia debe orientarse hacia y desde el pueblo. La liberación deberá realizarse, y esto es muy importante, para aquellos que intentan colocar a la Iglesia como si fuera un ente burbuja que no tiene nada que ver con la vida cotidiana del poder y la política. Es un elemento del poder en América Latina importantísimo. Dice, la liberación deberá realizarse en todos los sectores en que haya opresión. Por eso será una liberación jurídica, política, cultural, económica y social. Es exactamente ese tipo de documentos de Medellín y por supuesto la consiguiente creación del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, que hace que la CIA ponga los ojos en los curas, de una manera como no lo había hecho antes, salvo, y miren qué interesante es esto, para la independencia. No era la CIA, sino que era la colonia, es decir, el opresor que no quería la independencia. Fue en esa época que también los sacerdotes jugaron, y especialmente en El Salvador, un rol importantísimo. Y yo me encontré un informe de Nelson Rockefeller, después de Medellín, el millonario norteamericano, que recorrió todos los países de América Latina para hacer un informe para el presidente de Estados Unidos, en el que habla sobre la calidad de vida, la justificación, la hace para Nixon, y describe a la Iglesia Católica como un potencial peligro para los intereses estadounidenses, porque, comillas, a partir de la conferencia de Medellín, ha roto la Iglesia Católica su alianza de 4 siglos con militares y terratenientes y se proponía contribuir al cambio revolucionario. Su recomendación a Nixon fue: hay que estrechar relaciones con los gobiernos militares de la región y proveer a esos ejércitos y a las fuerzas de seguridad secretas de todo tipo de armamentos. Medellín pasa a ser, y quienes estén difundiendo aquellas recomendaciones que surjan de Medellín, como se hacía en El Salvador, la Iglesia, un peligro público. Y si nosotros nos damos cuenta que poco antes de que asesinen a Romero, hay otro hito clave que hace que tengan que asesinarlo, no digo que lo justifique, pero en este contexto de los peligros que hay que eliminar y neutralizar, y es la caída de Somoza. La caída de Somoza y la llegada del ejército sandinista a Managua, pensando en el enclave que es Centroamérica, coloca a los sacerdotes tercermundistas, a esta iglesia que dice lo siguiente: si la propiedad privada es un derecho natural
no puede serlo solo para algunos. Es de la lógica absoluta, ¿no? Pero que una iglesia se plantee esa pregunta de forma tan convincente, tan vehemente, pero sí un derecho natural. Porque el principal problema de El Salvador y de Centroamérica, ¿cuál era? ¿Y cuál sigue siendo? La concentración del poder terrateniente, que es la cuna de todas las miserias. La gracia es que aquí la jerarquía de la iglesia es la que aparece cuando se juntan todos los peligros y la confluencia de Medellín, Concilio Vaticano, y estoy pensando en lo que pasaba, y hablaremos después, en la iglesia del Cono Sur, cuando irrumpe el ejército sandinista en Managua, el eslabón del Salvador no puede caer. Imposible. Hay que asfixiarlo a como dé lugar. Por eso es un mártir. Porque finalmente en este juego de poderes, los cómplices activos y pasivos del asesinato de Monseñor Romero están en otros países también. Y esa es la magnitud de la verdad que hay que asumir esta semana. Mónica usa iglesia en su discurso, pero Carlos, de modo muy quirúrgico, se resiste a ocupar esa palabra en su descripción. No, iglesia católica es una. Lo que pasa es que en esa iglesia convivían o intentaban convivir, intentaron, y no siempre de la mejor manera, convivir visiones muy distintas de la labor de la iglesia en el mundo. El Concilio Vaticano II básicamente es lo que cambia, y es un concilio el primero en 100 años, y es un concilio para reexaminar el papel de la iglesia en el mundo. Y lo que dice, lo que llama es a una iglesia más activa, es decir, los pobres ya no son las criaturas favoritas de Dios, porque cuando se mueran tienen el cielo ganado, aquí en la tierra que se resignen, ¿verdad? Bueno, eso cambia, ¿no? No es la vida en el más allá la que se van a ganar los pobres. Los pobres necesitan tener dignidad. Si son hijos de Dios iguales que todos los demás hijos de Dios, necesitan recuperar su dignidad, necesita que se respeten sus derechos, y la iglesia necesita acompañarlos para lograr estas cosas. Es inmoral, es un pecado que en una sociedad haya gente muriéndose de hambre. Es un pecado que haya gente que se le mueran los niños de las enfermedades más banales. Esta es la nueva visión, digamos, de la iglesia. La iglesia, el Concilio Vaticano ordena a la iglesia acompañar a los pobres para salir de su pobreza, para recuperar su dignidad. Pero no todos en la iglesia están de acuerdo con eso. Y Monseñor Romero, que hay que decir que los primeros que parecen impulsar este tipo de movimiento en El Salvador son los sacerdotes jesuitas. Hay que decir que Monseñor Romero en 1973 dirigía el periódico Orientación de la Iglesia. Fíjense, 73, apenas 4 años antes de que se convirtiera en el arzobispo de San Salvador. Ya en esa época Monseñor Romero lanza unos editoriales muy fuertes contra el sistema educativo jesuita en este país. En ese momento le parece todavía que en el sistema educativo del externado de San José, sobre todo, se pueden estar metiendo ideas marxistas, ¿no? Porque eso sí, hasta el día de su muerte, Monseñor advirtió siempre contra los peligros del marxismo y de la violencia de los grupos también organizados de izquierda. Pero en la Conferencia Episcopal Salvadoreña, les quiero leer rapidito la descripción que hace de esta Conferencia Episcopal Salvadoreña de Monseñor Romero, Tommy Sue Montgomery, una investigadora norteamericana. La describe así: en El Salvador, algunos de los miembros de la jerarquía eclesial y la minoría de los sacerdotes generalmente se adhieren, digamos, a la categoría de los tradicionales. Incluidos en este grupo está el obispo de San Miguel, José Eduardo Álvarez, generalmente conocido como el coronel de San Miguel. Una referencia al hecho de que es un coronel, de hecho es un coronel, tiene el cargo de coronel porque es el capellán del ejército, ¿no? Y los capellanes del ejército tienen un cargo militar, entonces le decían el coronel de San Miguel. También en este grupo está el obispo de Santa Ana, Marco René Revelo, que adquirió alguna fama en 1981
por ir a la base de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango para bendecir unos aviones de guerra que acababan de ser enviados por los Estados Unidos. También en esta categoría está el obispo de San Vicente, Pedro Aparicio, propietario de una larga hacienda que le regaló el entonces presidente de El Salvador, el coronel Arturo Armando Molina, y que está generalmente inclinado a compartir los puntos de vista de sus colegas terratenientes, dice Tommy Sue Montgomery. En mayo de 1982, un laico, miembro activo de la iglesia en El Salvador, dijo: aquí todos conocemos a Aparicio como el brazo fuerte de la derecha. Estos son 3 de los 5 obispos que componían la conferencia episcopal. El cuarto era Monseñor Romero, por supuesto, y el quinto era Monseñor Rivera y Damas, que fue al que todos quisieron bloquear para que se convirtiera en el arzobispo de El Salvador. Entonces, con esta conferencia episcopal con la que intentó convivir Monseñor Romero, varios de estos señores obispos, junto con el nuncio apostólico Monseñor Gerada, hacían peregrinajes al Vaticano a denunciar a Monseñor Romero. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la iglesia en macro, para hablar de Roma. El Concilio Vaticano II fue inaugurado por el Papa Juan XXIII y continuado a su muerte por el Papa Pablo VI. Estaban ambos muy comprometidos con este proceso, y hay varias frases de Pablo VI que hoy sonarían absolutamente revolucionarias e incendiarias sobre, no sé si todavía se escucha con la tormenta, ¿sí? Pero claro, a la muerte de Pablo VI, no me voy a referir a Juan Pablo I porque su paso fue tan breve que no tuvo en ese sentido mayor incidencia sobre los hechos de los que estamos hablando, pero luego llega Juan Pablo II. ¿Quién es Juan Pablo II? Un obispo polaco. ¿Y qué quiere decir esto? Un obispo que ha encontrado la resistencia a los regímenes autoritarios como la resistencia a los regímenes comunistas, porque eso es lo que pasaba en Polonia. Juan Pablo II, en sus épocas juveniles, fue un héroe de la resistencia contra los nazis. Juan Pablo II, a través de la consolidación de la unidad de la iglesia en Polonia, logró resistir los embates del régimen comunista polaco. Pero Juan Pablo II no entendía absolutamente nada de lo que pasaba en América Latina. No entendía que aquí la resistencia a los regímenes autoritarios no era la resistencia al comunismo, sino al otro lado de la Guerra Fría. Y no tenía las herramientas, todavía no era capaz de entender estas cosas. ¿No tenía o no quiso, Carlos? Yo creo que no tenía, Mónica, porque de verdad la iglesia polaca sufrió mucho bajo los ataques. Claro que sí. Cuando llega, él no sabe quién es Monseñor Romero, no entiende América Latina, lo conoce de la voz del nuncio apostólico, que es Monseñor Gerada, y Monseñor Gerada le dice: Monseñor Romero nos está dañando seriamente nuestras relaciones con el gobierno. Y Juan Pablo II no entiende Latinoamérica, pero sí entiende lo que quiere decir dañar seriamente las relaciones con un gobierno. Quiere decir una iglesia que va a sufrir, ¿no? Estos obispos de la conferencia episcopal hacen los peregrinajes y ahora encuentran puertas más abiertas en Roma. Están las cartas, que no me voy a detener a leerlas porque aquí las traigo, las cartas que Monseñor Romero envía después al cardenal Sebastián Baggio, ¿no? Que es quien más le reclama airadamente a Monseñor Romero por estar dividiendo, le dice a la iglesia. Claro que Monseñor Romero ya sabe que quien le ha llevado toda esta información son estos obispos de la conferencia episcopal que han llegado antes a denunciar a Monseñor Romero, a decir que este señor está dividiendo a la iglesia. Ahora, no era un exceso decir que estaba dividiendo a la iglesia, porque él iba contra la lógica histórica de la iglesia en El Salvador, de algún modo. Ya te digo, tenía el antecedente de Luis Chávez y González, pero en otros momentos. Pero después del mandato del Concilio Vaticano II y de Medellín, quienes dividen a la iglesia son quienes no se someten a esos mandatos, quienes no están dispuestos a acompañar a los pobres, quienes no reinterpretan el evangelio como la obligación de acompañar a los más desprotegidos, que eso es lo que dedica. Lo que pasa en el resto de América Latina es lo mismo. La iglesia en América Latina ha sido parte importantísima del poder. Es decir, cuando en los años 80 Sodano ocupa el lugar político más importante,
en el Vaticano. La procesión de jefes de Estado, de ministros, embajadores en el Vaticano era un lugar muy importante de la dictadura. Porque lo que había que evitar era la condena del Vaticano a las violaciones a los derechos humanos. Entonces la pregunta que uno debiera hacerse, perdona, obligatoriamente, si el Papa hubiera levantado la mano, ¿habría menos muertos producto de las guerras sucias en América Latina? Obvio que sí. ¿Por qué no la levantó? ¿Por qué no escuchó a Monseñor Romero, al cardenal Silva Enríquez en Chile? Mira, Mónica, Monseñor Romero, la segunda vez que va a ver a Juan Pablo II, Juan Pablo II lo regaña y le dice, usted no puede perder la unidad de la iglesia, esa es su principal obligación, unir a la iglesia. Y Monseñor Romero le dice, su santidad, lo he intentado, pero estos obispos no me quieren acompañar. ¿Y cómo quiere usted que yo que no proteja mi propia iglesia? Si me están matando sacerdotes, ¿verdad? Si las fuerzas de seguridad y el gobierno militar me ha matado a 4 en 3 meses, ha expulsado a 20, ha capturado y torturado a varios, ha prohibido la entrada de otros sacerdotes. Dice, pero si mi obligación para unificar a la iglesia, mi primera obligación como arzobispo es defenderlos, pero resulta que no me quieren acompañar en esto, ni el nuncio apostólico, ni los obispos de la conferencia episcopal, si yo estoy abierto a dialogar con ellos. Pero Juan Pablo II parece no entenderlo, ¿eh? Mire lo que pasó en Argentina, Carlos. En Argentina, en medio de la dictadura. Porque aquí hay que entender otro factor que es muy interesante, ¿no? Muchos de los dictadores eran férreos y fervientes católicos, integristas. Uno de los casos más patéticos es el dictador Juan Carlos Onganía de Argentina, que es un tipo que incluso propiciaba que solo se debía hacer el amor para procrear. Uno decía, pero perdón, si él propicia eso, los soldados lo van a desobedecer, ¿no? Obvio. Bueno, la verdad es que Onganía hizo una represión violenta, de su mano está uno de los hechos más violentos que hay en Argentina, que es el cordobazo. Pero a lo que quiero llegar para circunscribirme a que los asesinatos de sacerdotes fueron de verdad muy numerosos en toda América Latina, sacerdotes que denunciaron hechos de violencia y los abusos y las torturas, es que hay un hecho tan impresionante, y es que así como Onganía, este dictador es un férreo católico, movimientos guerrilleros nacen también de movimientos católicos. Montoneros en Argentina nace de un grupo católico. Entonces, la Iglesia Católica Argentina se desangra, se estremece, se divide, choca. Pero hay un momento en que el prelado más importante de Argentina, que es Cayano, cierra el año. Un año de torturas, un año de violencia, un año en que la dictadura ha cerrado el Congreso y la Corte Suprema. Y lo cierra en el Palacio de Gobierno con honores al dictador de turno, bendiciendo los sables de los nuevos almirantes, brigadieres y generales para que se consagren a la defensa de la integridad nacional, del orden institucional, del derecho y de la justicia social para la paz. Bendice los sables, esos sables que la noche anterior habían estado manchados con sangre. Esa escena es realmente la que uno debe retener para entender el juego del poder. Mientras hay sacerdotes que están en esos precisos instantes encarcelados y torturados, Cañano bendice los sables. Es decir, le dice, no se equivoque, la jerarquía de la iglesia está con usted. Cierre el Congreso, cierre los tribunales de justicia, torture, haga lo que sea, mantenga el orden. Yo lo bendigo en el nombre de Dios. Poco después, el ejemplo de Cañano era seguido por otros sacerdotes que en cada provincia bendecían a los hombres antes de que salieran a chupar, como dicen en Argentina, a hombres, mujeres y niños en la noche de sus hogares
para hacerlos desaparecer para siempre. Es decir, ese acto de hombres de la iglesia en este sentido, porque Cañano es la iglesia católica en Argentina, es tan brutal que uno no tiene sino que decir, el poder ahí está, son el poder. Ahora, Mira, perdón, solo quiero citar dos cosas más de aquí que tienen que ver con lo que decía Mónica. Perdóname, Cristian. En febrero de 1979, Monseñor Aparicio, el obispo de San Vicente, da unas declaraciones al Diario Latino en las que responsabiliza a los sacerdotes jesuitas de la situación de violencia. En septiembre de ese mismo año, poco antes del golpe de Estado del 15 de octubre, Monseñor Aparicio acusa a la izquierda de haber asesinado a 4 sacerdotes, entre ellos a Rutilio Grande, para desviar, dice él, para desviar la atención de la complicidad de los jesuitas con los revolucionarios. Por eso lo mataron, dice Monseñor Aparicio. El 27 de septiembre del 79, Monseñor Romero escribe en su diario: hemos oído por radio la entrevista con Monseñor Aparicio, otra entrevista con Monseñor Aparicio, en la cual lastimosamente sigue condenando con falsas acusaciones a sacerdotes que quedan así en gran peligro. Una más de Monseñor Aparicio. En 1982, el señor obispo de San Vicente se reúne con el alto mando de la Fuerza Armada y después de esa reunión ataca públicamente a los jesuitas. Acusa al sacerdote Ignacio Yacuría de actividades subversivas y de promover la violencia. Según la prensa gráfica, que junto con el Diario de Hoy y TCS eran en aquellos años los portavoces de los intereses de la oligarquía y de este grupo eclesial, la prensa gráfica publica que Monseñor Aparicio entregó documentos que prueban, dice la prensa gráfica, que prueban la colaboración con organizaciones clandestinas de 30 sacerdotes, la mayor parte de ellos sacerdotes jesuitas. Yo me hago una pregunta: ¿para qué un obispo le entrega una lista de 30 sacerdotes a los que acusa de revolucionarios? ¿Para qué le entrega esa lista al ejército? ¿Qué hacía el ejército con esa lista de sospechosos, de comunistas, en 1979? Ese señor obispo era parte de la conferencia episcopal. Entonces, no hay una iglesia unificada. Hay unos obispos llegando a estos extremos para mantener también ellos su sistema de privilegios. Los infiltrados parece que eran los otros, ¿no? Bueno, pero en El Salvador, afortunadamente, los grupos de sacerdotes más entusiastas con Medellín comenzaron a tener mucha más fuerza que los otros. Lo que pasa es que estos seguían manteniendo el poder. Ahora, aceptamos, queda instalado que la iglesia en El Salvador en efecto era una ilusión, no era una institución granítica, había una importante división, pero esa división puede caerse... Pero nunca la ha sido, Cristian. Mira, ahora este Papa está deshaciendo lo que hicieron los dos anteriores. Pero puede caerse en el equívoco de creer que en aquella época la iglesia estaba dividida sobre temas estrictamente teológicos y teóricos, pero cuando uno visita las cartas pastorales de Monseñor Romero, sobre todo la tercera y la cuarta, hay opiniones ahí muy fuertes y muy específicas sobre temas tan incómodos para la sociedad, no solo para los otros miembros del clero, como propiedad privada, si la insurrección era válida o no. Monseñor Romero se pronunciaba sobre esos temas, sobre las formas de violencia, sobre la violencia que se cometía desde el Estado. Entonces, ese Monseñor Romero tan específico, tan crudo en su análisis, ha sido poco conocido en El Salvador. Sí, no le conviene a nadie hablar de esas cartas de Monseñor Romero porque básicamente, si bien hace una denuncia absoluta contra el sistema, también tiene palabras muy fuertes contra la violencia que viene de los otros lugares, contra la violencia que viene de los grupos armados, dice él, también de la izquierda. Pero eso es un sacerdote, no es... Ahí está donde está el punto central, Carlos. Por supuesto. No se le puede pedir a un sacerdote que no sea lo que es, ¿no? Lo que nosotros le pedimos a otros sacerdotes es que son comparsas del poder. Él no quiere la violencia. Pero mira porque los separa por tipos de violencia, ¿no?
Dice, la violencia represiva del Estado, esta es en la tercera pastoral, es una verdadera violencia y es injusta porque con ella el Estado defiende, por encima de todo y con poderes institucionales, la pervivencia del sistema socioeconómico y político que está vigente, impidiendo toda verdadera posibilidad de que el pueblo, en uso de su derecho primordial de autogobernarse, pueda hallar un nuevo camino institucional hacia la justicia. Otra, violencia sediciosa o terrorista. Suele organizarse en forma de guerrilla o terrorismo y equivocadamente es pensada como último y único modo eficaz para cambiar la situación social. Es una violencia que desprecia por principio toda forma de diálogo como posible instrumento de solución para los conflictos sociales. Violencia espontánea. Tiene características de desesperación e improvisación y por tanto no es eficaz. Qué curiosa palabra. Perdón, ¿sabes lo que me hace pensar eso? Déjame solo la última, Mónica, Sí, rapidito. por favor. Que es parte a la que hacía referencia. Violencia en legítima defensa, para repeler una agresión injusta. Es la única violencia que Monseñor Romero parece no rechazar. Y hay otra parte que no me quiero entretener buscándola, pero para cuando justifica la violencia, lo hace repitiendo las palabras de Pablo VI. Interpretación evangélica para justificar la violencia, una justificación excepcional. Y luego, dice él, existe también la no violencia, una gran fuerza moral que deja humillado y vencido al agresor. Y en esta misma carta, Romero advierte que de no modificar la violencia estructural y la violencia del Estado, se hará menos hipotético y más real el caso en el cual el uso de la fuerza como legítima defensa pueda ser justificado. Por eso es que nadie quiere hablar de estas cartas pastorales. Sí, porque es que al final vos cuando lees esas cartas te queda claro que Romero en efecto eligió. Podemos verlo 35 años después como que eligió a los pobres, la opción preferencial por los pobres, amar a los pobres, pero en 1979, en 1980, amar a los pobres y optar por ellos suponía, para un hombre en aquellas circunstancias, asumir un rol frente al status quo, frente al orden establecido, muy específico. Pero y en la cuarta pastoral se pone bravo, Monseñor, se pone todavía más bravo. La denuncia contra el régimen militar en El Salvador se parece poco a esta imagen que solo habla de Monseñor Romero como edulcorado que estamos oyendo en estos días y que yo creo que no es justo con él por el legado político que hizo este país. Monseñor Romero estuvo movido no solo por el amor, sino y sobre todo por la indignación ante una sociedad estructurada de una manera muy injusta con las mayorías. Perdón, Mónica, yo te interrumpí. No, lo que pasa es que Medellín habla de la necesidad de actuar frente a tiranías evidentes y prolongadas. Lo que se estaba viviendo en Centroamérica en los años 70 y 80 es eso, ¿no? O sea, el arzobispo Romero lo que hace ni más ni menos es decir, ante esta situación en que no hay ningún canal democrático de diálogo para solucionar una situación de miseria en que mueren niños, en que se mueren mujeres, en que hay desnutrición, en que las condiciones de trabajo son de una explotación indigna. Hay que actuar. No se puede, el amor no significa, oh pobre tú, resígnate. No puedes aceptar esa situación. Entonces yo lo que pregunto es, ¿no será que esas cartas son incómodas? Porque muchas, en amplias zonas, sigue habiendo esa desigualdad que abofetea, esa miseria que te obliga a tomar posición de decir, hay que hacer algo para cambiarlo. Porque finalmente la pregunta es, ¿por qué estamos esta noche preocupándonos de un asesinato que ocurrió el año 84? 80. Porque no, 80. perdón, 80. Porque nos gusta hurgar, como dicen en Chile, ¿hasta cuándo buscas huesos? Bueno, no. Uno no somos buscahuesos, no somos buscadores de asesinos por gusto. Porque el tema es que las cartas que tú estás viendo y leyendo pasajes, y podríamos pasar días haciéndolo, son vigentes hoy día. Y porque hay otro imperativo moral.
Ningún pueblo que edifica un sistema de justicia, de democracia, de orden, sobre muertos impunes, asesinos que siguen gozando de la vida y alardeando de lo que hicieron, porque no es que tengan sentimientos de culpa, alardean, se jactan, puede edificar algo sólido. Estamos condenados, cuando edificamos sobre un cimiento espurio, a repetir los errores. Y si uno analiza lo que ocurría en esos años en Centroamérica, era violencia pura en todo nivel. En Honduras los escuadrones de la muerte asediaban. En Guatemala solo en enero, poco antes del asesinato de Monseñor Romero, hubo producto de la violencia impresionante y de la miseria. Los campesinos, hartos ya, se toman la embajada de España, creo, y los militares tan civilizados incendian con la gente adentro. O sea, el horror que se estaba viviendo, por mencionar dos hechos de esas mismas fechas, el horror que se estaba viviendo era tan grande que como un arzobispo bien nacido, que tiene la palabra de Dios, se puede quedar hablando del amor. ¿Hay espacio para el amor despojado de contenido cuando tienes tanta violencia alrededor? Yo quiero decir que la iglesia chilena hizo lo que hacía Monseñor Romero. El 14 de marzo de ese mismo 1980, la dictadura dinamitó los hornos de Lonquén, una mina de cal, donde poco antes la iglesia chilena, Cristian Prech, un sacerdote que hizo una labor maravillosa, Monseñor Fernando Alvear, que yo espero que algún día será santo, fueron en la noche y en la mañana con un grupo en completo sigilo y descubrieron que había 15 campesinos, restos de 15 campesinos asesinados en esas minas. Denunciaron, hicieron una guardia con puros sacerdotes a la mina para que no llegaran a sacar los restos, y por primera vez, gracias a la obra de la iglesia, se pudo haber un ministro en visita que descubrió a poco andar que todas las versiones oficiales que hablaban de un enfrentamiento terrible eran falsas, que los 15 campesinos, todos hombres jóvenes, habían sido sacados en la noche de sus casas de una pequeña localidad que se llama Isla de Maipo. Y cuando el juez descubrió que los habían enterrado vivos en la mina de cal, que les faltaban dedos, uñas, testículos, tuvo que declararse incompetente porque la dictadura se lo ordenó. Y el 14 de marzo, para borrar todo vestigio del horror que habían hecho, los quemaron igual que en los hornos nazis, dinamitaron. ¿Qué hizo la iglesia? Mantuvo el juicio hasta el final. Sí, justicia se hizo en los años 90, pero todos conocimos a los asesinos, los nombres, porque la iglesia chilena hizo lo que tenía que hacer. No fue a bendecir los sables de los torturadores como en Argentina. Por eso, el día que murió Monseñor Romero, el día que lo asesinaron, estaba recién el horror de Lonquén. Y recuerdo como si fuera hoy el grito de horror que tuvimos en Chile, porque estábamos buscando personas que se nos habían desaparecido. En muchos lugares de América, ese día estuvimos en El Salvador, estuvimos con ustedes y durante mucho tiempo duró esa sensación de ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque la muerte de Monseñor Romero hizo que mucha gente saliera de la pasividad y tomara un rol.
no para seguir matando a un policía que no sabemos si fue torturador, para hacer una resistencia activa que permitiera ver la luz. Por eso es tan importante la imagen de Monseñor Romero en toda América Latina. Que un arzobispo estuviera junto a los sacerdotes torturados y asesinados y desaparecidos, estuviera junto a los más desvalidos, rompiera, como dice el informe Rockefeller, la triada criminal con los dueños de la tierra, habida de manera mafiosa, de manera poco clara, de manera delincuencial y con los militares. Era simplemente entender que esa muerte no podía quedar así. Y yo aquí quiero agregar dos cosas, Mónica. Bueno, primero, para quienes no lo saben, Mónica y su equipo hicieron una investigación extraordinaria sobre el rol del arzobispado chileno, muy similar al de aquí de tutela legal del arzobispado, ¿verdad?, para la protección y la denuncia de los casos de desaparecidos, de torturas y de asesinatos en Chile. Pero yo quiero agregar dos cosas a lo que acabas de decir. Algunas acusaciones constantes contra Monseñor Romero, y no hablo solo de esa época, sino que todavía se escuchan recientemente, son una, lo mataron por meterse en política, ¿no? Primero, como si meterse en política justificara que hayan asesinado a alguien, ya no hablemos del arzobispo, a alguien, ¿no? Y todavía se escucha decir estas cosas. Yo creo que Monseñor Romero sí se metió en política, ¿no? No quiero decir que Monseñor Romero deliberadamente apoyó una causa o la otra. Quiero decir que se metió en política porque deliberadamente asumió, entendió el poder que le daba el arzobispado, y eso es política, entender y manejar el poder, ¿verdad?, desde el arzobispado. Y desde su cargo como arzobispo utilizó deliberadamente ese poder para proteger a las víctimas del régimen militar. Así se metió en política Monseñor Romero, ¿verdad?, y lo hizo de manera deliberada. La otra acusación que se suele hacer es que él y muchos otros, ¿verdad?, los opositores al régimen, lo que hacían era fomentar el odio de clases, ¿no? Y yo digo, pero si quienes fomentaron en este país históricamente el odio de clases fueron quienes mantenían reprimidos a las grandes mayorías. Entre las muchas amenazas y cartas que le llegaban a Monseñor Romero, uno de sus biógrafos, Roberto Moroso, creo que la resume de esta manera en un párrafo que les quiero leer, porque resume lo que pensaban de él quienes lo amenazaban y estaban en su contra. Las amenazas son frecuentes. Romero es considerado un subversivo, un comunista, porque cuestiona el equilibrio fundamental de la sociedad dividida en ricos y pobres, equilibrio establecido por Dios y la naturaleza. Aunque todos son hijos de Dios, escriben algunos de los que le envían estas cartas y algunos de los que publican en la prensa gráfica, en el diario de hoy, aunque todos son hijos de Dios, escriben, no todos son iguales. Hay personas virtuosas y hay criminales. Los ricos han trabajado para llegar a serlo, han sudado más que los demás, son benditos por Dios que les ha concedido el éxito. Los ricos son más generosos que los pobres, son dignos de alabanza por la sociedad, son dignos de alabanza por la sociedad porque dan trabajo a los pobres a pesar de que estos no quieran trabajar. Este es un poco el tipo de cartas que le llegaban a Monseñor Romero al arzobispado constantemente. Los verdaderos cristianos jamás se han agrupado en milicias políticas, porque la política es manejada por Satanás. Jamás deben inmiscuirse en asuntos que no sea la palabra del Señor. Un arzobispo en contubernio con toda clase de criminales nacionales e internacionales quieren conducir a nuestro país a un terrible caos donde reina la sangre y la miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego le llegaban amenazas de muerte con suásticas, ¿no? Con suásticas que decían, el símbolo universal de la lucha contra el comunismo. A usted le vamos a meter 30 balazos, usted está a la cabeza de esa lista de curas comunistas que le vamos a meter 30 balazos en la cara y en el pecho, dice una. Frágil la posición de Romero como para que terminara siendo asesinado. Yo creo que parte de lo que permitió su asesinato es que quienes lo asesinaron pensaron que se podían salir con la suya, entre otras cosas porque quienes lo asesinaron sabían que la mitad de su conferencia episcopal lo había abandonado.
Yo creo que eso ayudó a que se sintieran que podían salir adelante con impunidad. Sí, sí. ¿Y quiénes lo mataron? No, fueron 5 locos ordenados por Roberto Dawison. En ese entonces, Roberto Dawison no fue el político que conocimos después, que se hizo político a través de la televisión amenazando de muerte a gente, ¿verdad? Así se hizo famoso y así saltó a la política. En ese momento, Roberto Dawison era un gatillero, un matón en una estructura paramilitar que recibía órdenes directas de la jerarquía militar, ¿verdad? Y que recibía dinero de la oligarquía salvadoreña. Entonces, no nos equivoquemos. Por eso pensaron que se podían salir con la suya. Ahora, cuando estamos en 2015, yo creo que en el auditorio hay muchos jóvenes que probablemente, bueno, estoy seguro, pues no manejan, no tienen en su psiquis un montón de imágenes de gente de tu generación o de la mía. ¿Qué me querés decir, Cristian? Porque no somos de la misma. Mejor que vuelva a subir José Luis, hombre. Cuando recordamos esos años, lo recordamos en clave estado de sitio, en clave toque de queda, en clave gente amenazando a otra, en clave spots del Bloque Popular Revolucionario en las radios. Pero muchos jóvenes acá no tienen ese acervo, afortunadamente para ellos. Y se deben preguntar, visitar la figura de Monseñor Romero, ¿de qué me sirve? ¿Qué utilidad tiene para mí? Probablemente porque la única dimensión de Romero que han tenido es la de una víctima y no la de una persona que se sobrepuso a las circunstancias de su tiempo y incluso pues se encaminó en una dirección diferente a la de la lógica histórica de la institución a la que pertenecía. Si un muchacho de estos nos pregunta ¿qué es lo más importante de Romero? ¿En qué aspecto de la figura de Romero debe ocupar su tiempo para aprender? ¿Qué le decimos a ese muchacho? Mónica. Yo estaba pensando en lo que estabas diciendo tú. Yo pensaba, a veces nos cuesta tanto encontrar la fuente tan sencilla de la dignidad y el orgullo. A nuestros pueblos que han sido tan avasallados, ¿no? Y cuando uno piensa todo lo que gastó Estados Unidos y la CIA, los millones y millones de dólares en adiestramiento en El Salvador. Yo todavía tengo una foto por ahí, porque hasta chilenos vinieron aquí a recibir adiestramiento para saber torturar mejor, matar mejor, ser más refinado, en El Salvador, de la CIA. Y yo siento que en medio de ese horror, que uno no quiere estar muy ligado a eso, ¿no? Porque uno ilusamente piensa que esas épocas ya pasaron. Sí, las dictaduras ya pasaron. Y los narcos no ocupan los mismos métodos y a veces más feroces. La mafia que se apoderó de las tierras y que paga sueldos miserables, ¿nos siguen vigilantes? ¿O tenemos resuelto el problema de la desigualdad? ¿O no entendemos acaso, igual como Monseñor Romero, que si no resolvemos esos problemas y damos una salida a las pandillas, no habrá vida para nadie? Porque ya no podremos salir nunca más a la calle, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros padres. ¿Qué vida es esta? Con miedo permanente. Hay que resolverlo. Entonces, cuando yo pienso en esta semana que nos vamos a tener que mirar a los ojos, sacarnos la ropa y mirarnos al espejo en familia, también pienso que esta vez sí voy a encontrar una fuente de orgullo. Este hombre en este país puso a El Salvador en la boca de muchos hombres honestos, hombres y mujeres honestas, de millones. Y esta semana vamos a volver a recordar que la esperanza siempre existe, que siempre es posible recuperar la dignidad, porque el orgullo ahí está. Lo quieren asfixiar, claro, lo quieren esconder, sí, quieren tachar de comunista, capaz que de homosexual habrían dicho hoy día, de abusador, pero ahí está, incólume. Y yo creo que esta semana
hay que sacar orgullo. Porque sí, allá los asesinos y los cómplices, pero hay un pueblo que va a rendirle homenaje al sacerdote que por primera vez nos hizo no ponernos de rodillas, sino que de pie. Estar de pie es una gran cosa. Hay que saber lo que significa vencer la humillación. Si los jóvenes no entienden que ahí hay un camino, no sé cómo podríamos explicarle que ahí hay vida. Carlos. Después de lo que ha dicho Mónica, sí, queda poco por agregar, pero yo solo quiero decir dos cosas más. La primera es que la figura de Monseñor Romero ilustra muy bien, para quien lo lea bien, lo que nos pasó, de lo que nunca queremos hablar en este país, que es de nuestro proceso histórico, y por eso es que nunca solucionamos los problemas, porque como si todos los problemas fueran nuevos, la palabra de Monseñor nos explica desde dónde tenemos problemas estructurales. Pero en este país en que los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda han demostrado por igual su capacidad de ser corruptos y su capacidad de no cumplir con sus promesas, su capacidad de olvidarse de sus compromisos con esta sociedad, y en esta sociedad tan violenta, creo yo que la figura de Monseñor Romero es una inspiración en un país que tiene pocos modelos a seguir, y un país que necesita modelos a seguir, necesita que sus nuevas generaciones puedan inspirarse en alguien, puedan encontrar valor en una persona que les ayude a creer que vale la pena luchar por algo. Monseñor Romero yo creo que es un modelo de integridad, es un modelo de valentía. Monseñor Romero está probado por muchos lados que no solo él, todo el mundo en este país sabía que lo iban a matar. Pero él lo sabía y lo asumió, inspirado en su caso por su fe admirable, por supuesto, pero también sabiendo que hasta ese punto tenía que llegar su sacrificio por un pueblo que necesitaba urgentemente de alguien que actuara con la dignidad con que él lo hizo. Al final de cuentas, 35 años después, creo que queda muy poco tiempo para explicar lo que voy a decir. Prometo escribir algo para explicarlo o para intentar explicar mejor lo que voy a decir ahora. Al final, a mí me parece que es posible decir que tardamos 35 años en que la derecha perdiera la guerra. Tardamos 35 años después del asesinato de Monseñor Romero, en que la derecha perdiera la guerra. La derecha perdió la guerra moralmente y lo estamos viendo ahora, ¿no? No solo con la beatificación de Monseñor Romero, no solo por regresar al lugar que se merece en nuestra historia y en nuestra sociedad, sino también ahora por todos los juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos contra nuestros héroes de la guerra, ¿no? Y en España. Entonces, a mí me parece que la derecha perdió la guerra, pero apenas la pierde ahora. Y que la izquierda está muy cerca de perder la paz. Prometo escribirlo para explicarlo un poco mejor. Tienes dos buenos títulos ya a la mano. Bueno, me dicen por acá, supongo que el señor Carlos Martínez, organizador de esta actividad, que tenemos que abrir un bloque para preguntas del público. Así es que, pues, les agradeceré su precisión con las preguntas. Tenemos al primer miembro del público por allá que quiera darnos el micrófono. El micrófono. Un segundito. Con la admiración y el cariño de toda la vida que le tengo a Carlitos, temo no poder compartir con él su presentación. Creo que le ha faltado profundamente algo. Yo conocí a Monseñor Romero durante toda su época, me cita 14 veces en su diario, o sea que no estoy inventando. Le ha faltado una cosa que es fundamental para entenderlo, que es la dimensión religiosa. Monseñor Romero era un hombre de Dios, un hombre que oraba continuamente, un hombre que estaba preocupado, habiendo sido creado en tiempos de Pío XII,
tuvo la capacidad de convertirse y ir viendo cómo la iglesia se iba convirtiendo. Nadie me puede comparar a Pío XII con Juan XXIII y con Francisco. O sea, hay un proceso, y de lo que sí estoy convencido que era un hombre profundamente religioso. Yo cada vez que lo veía, don Pepe, vamos a saludar al Santísimo, continuamente, no era de vez en cuando. Una vez estábamos con los Scheider en una reunión que había venido a vigilarlo y a chequearlo, porque ya había venido otro anterior y siempre me mandaba que hablara con ellos, y habíamos citado el doctor Héctor Dader, el ministro de Relaciones Exteriores en ese momento, en el 79, había venido los Scheider a ver, y se enamoró de Monseñor Romero al final. Pero me acuerdo que yo salí corriendo porque Monseñor Romero se levantó y ahí estaban los Scheider, estaban miembros de la Junta, estaba el ministro de Relaciones Exteriores, y yo lo empecé a buscar, ¿y dónde demonios se ha metido? Porque tenía esa confianza. ¿A dónde cree que lo encontré? Frente al Santísimo. Después de estarlo buscando en todo el hospitalito, lo llevo a buscar y lo encuentro rezando frente al Santísimo, y me dice: don Pepe, es importante, don Pepe, si yo me puedo quedar de párroco en cualquier parte. O sea, él era un hombre profundamente religioso. Yo solo quiero dar 3 dimensiones. Una, que se convertía diariamente como buen cristiano que era. 2, seguía a Jesús, no el Jesús que queremos, ¿cómo decir?, definir con ciertos rasgos. Es comunista, no es comunista, no. El Papa acaba de decir en enero 15 que la preocupación por los pobres no es comunismo, lo ha dicho públicamente. O sea, él se convertía diariamente. Yo tuve diferencias con él al principio, él se convertía diariamente. Segundo, seguía a Jesús, y eso no hay que olvidarlo. Hay que recordarse de Jesús el profeta, y yo estoy de acuerdo de que el planteamiento de Monseñor como el mártir del amor es muy limitado, yo estoy de acuerdo, pero eso no quita al profeta, no quita a quien echa a los comerciantes de la iglesia, no quita a quien cura al enfermo a pesar de que están esperando a ver si le arregla el brazo porque es sábado. O sea, eso es Jesús. Y tercero, yo quisiera terminar con una cosa que me parece fundamental y a mí me tocó vivirla continuamente: el sentimiento, el sentir con la iglesia, que era su moto de arzobispo. Yo tuve diferencias con Monseñor Aparicio, que Carlitos mencionaba. A mí me tocó entrevistar al padre Ventura porque Monseñor Aparicio había dicho de que él solo se enteraba como cura, no se enteraba como ser humano lo que él hacía como ser humano, y Monseñor Romero me llamó que lo viniera a entrevistar. Podía haber un montón de casos como ese, pero quitar la dimensión profundamente religiosa, espiritual, de su relación con Dios, ese no es Monseñor Romero. Perdón, ¿me permite? O sea, con todo respeto quiero decirle que, porque no es mi país, así que yo lo quiero decir, pero con mucho cariño. Nosotros cuando conversamos pequeñamente antes, a lo mejor nos equivocamos, fue de que no insistir tanto en la parte religiosa, porque esa es tan obvia, es tan conocida, pero no fue en ningún grado, en ningún momento una intención de asfixiar esa realidad, de ocultarla y menos de tergiversar. Pero además, don Pepe, quiero decir que fue amigo, no fue amigo personal solo termino. Sí, no solo fue amigo personal de Monseñor Romero. Solo quiero terminar. Yo no estoy criticando. Lo que estoy diciendo, he hablado de mi afecto y mi respeto a Carlos siempre, desde chiquitillo. Y lo que estoy hablando ahora es de que en la presentación, para mi gusto, faltó una cosa que era fundamental de Monseñor, que yo me pude haber quedado callado y hace un rato irme, pero sentí que estaba siendo poco leal con Monseñor Romero, y por eso es que lo estoy haciendo. No por interés de decir, mire, qué malo, qué bien, no. Pero además tiene derecho, don Pepe. Claro que sí. No, contigo no, Carlitos, ya te conozco. Gracias.
Algo más que No, yo solo quiero agradecerle a don Pepe por sus palabras. Don Pepe no solo fue amigo personal de Romero, sino que él y su familia sufrieron por esta amistad y además sufrieron y la sobrellevaron con mucha entereza también. Yo no creo haber dicho nada contrario a lo que usted dijo, Pepe. Si no insistimos tanto en eso, también es por otra cosa, porque yo creo que el legado de Monseñor Romero trasciende la parte religiosa. Yo he insistido en que él justificó todos sus, déjeme terminar, que justificó todos sus acciones, las justificó todas, lo dije varias veces en los evangelios, en citas papales, es decir, nunca se alejó de la doctrina de la iglesia, y era un hombre profundamente religioso, sí, pero Monseñor Romero en este país es también el protector de muchos que no son católicos, ¿eh? Y de eso queríamos hablar hoy, de Monseñor Romero, de su legado político. Terminé diciendo que era un hombre con una fe admirable, que además ahí encontraba inspiración. Por supuesto que sí, lo que usted ha dicho es absolutamente correcto. Solo quiero aclarar que no hemos dicho lo contrario, a lo mejor no hicimos suficiente hincapié, y le agradezco su intervención, Pepe. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta a nuestros? Carlos, Mónica. En 1979, para el encuentro de Puebla, Monseñor Romero viaja justo después del asesinato del padre Octavio Luna, que fue asesinado con 4 personas más en ese momento en un retiro espiritual. Monseñor Romero se reúne y es para tratar de ver cuál es la inspiración que puede ser Monseñor Romero para la iglesia en general en América Latina. Monseñor Romero lleva en la sotana las fotos que han tomado las madres belgas del asesinato del padre Octavio Luna. ¿Le pasaron una tanqueta en la cabeza al padre Octavio? No, lo mataron a culatazos en menos de 1 minuto. Esta es una entrevista que hicimos en el Faro. Vos y yo, es cierto. Pero como sea, sí, lo de la tanqueta es lo que se maneja públicamente, pero las fotos de la autopsia las lleva Monseñor Romero, y Monseñor Romero las pone sobre la mesa y habla sobre la represión de la Iglesia Católica que no se estaba dando, según las declaraciones del presidente Romero, que había hecho en México también, ¿no? Un día antes, justo el día antes de que asesinaran al padre. Él se reúne o trata de reunirse con Juan Pablo II para hablarle de eso. Al final de cuentas, lo que te cuentan de esta reunión de Puebla es como el hecho del asesinato de Octavio Luna, que no era el primer sacerdote asesinado, ya para entonces iban 4 asesinados, y no sé cuán cantidad de laicos unidos a la iglesia, logra hacer de ese momento, del encuentro de Puebla, una división en la iglesia también. Si lo queremos ver como la división clásica de la iglesia del status quo y la iglesia con opción preferencial por los pobres. Lo traigo a colación para saber, bueno, en serio, Juan Pablo II no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Es necesario enseñar las fotos de un sacerdote asesinado, uno de sus hijos, asesinado si lo queremos ver así, para que él se diera cuenta de lo que estaba pasando en América Latina. Hay un silencio cómplice. Este es el primer viaje de Juan Pablo II, además, es en México. Y él sí se reúne con el presidente Romero, pero no se reúne con los sacerdotes. No se reúne con Romero. Romero tiene que viajar después a Roma para reunirse con él, efectivamente, y enseñarle las fotos. Mi duda es, ¿en serio Juan Pablo II no sabía lo que estaba pasando acá? Porque solo había que leer los periódicos, en muchos casos. Yo voy a contestar rapidito la parte puntual. Esa, yo no soy Juan Pablo segundólogo, ¿no? Entonces, pero yo creo que hace falta mucho más estudiar el proceso del mismo Juan Pablo II. Yo creo que de verdad estaba poco preparado, esto es lo que yo creo, pero no puedo saberlo, poco preparado para entender lo que pasaba aquí, y su información estaba sobre todo siendo alimentada por estas jerarquías eclesiásticas que no comulgaban mucho con la posición de Monseñor Romero. Juan Pablo II es un personaje un poco más complejo de cómo se le pretende caricaturizar, ¿no? Quienes son más afines o quienes son más devotos de Juan Pablo II no ven en él error ni pifia alguna, ¿no? Y quienes están más enemistados con él no ven en él la posibilidad siquiera de un proceso. Yo veo al menos la posibilidad. Juan Pablo II después
de la muerte de Monseñor Romero, yo creo firmemente que la muerte de Monseñor Romero le ayudó a él a empezar a dimensionar de otra forma las cosas. No es que su actuar fuera muy definitivo, pero adentro de la iglesia él mismo hablaba en el Vaticano de Monseñor Romero como una figura muy especial de la iglesia. El proceso de canonización, te digo lo que yo creo sin ser experto en Juan Pablo II, yo creo que más bien estuvo obstaculizado por su temor de que despertara grandes controversias en una sociedad que evidentemente no estaba preparada y que yo no sé si todavía está preparada para entender toda la dimensión de Monseñor Romero, una sociedad muy polarizada y muy dividida. Y yo creo que eso le daba temores a Juan Pablo II y después a Benedicto. ¿Es reprochable ese temor? Me parece que sí, pero no creo que sea tan fácil de explicar como que Juan Pablo II era el otro lado de la moneda. Normalmente este tipo de personajes son un poco más complejos. Yo sí creo que la experiencia de Juan Pablo II había sido traumática en Polonia. No creo que justifique su accionar con respecto a América Latina. No creo que justifique su postura cuando visitó Nicaragua. No creo que justifique lo que vino a decir aquí después de la muerte de Monseñor Romero. No creo que lo justifique. Pero que no lo justifique no quiere decir que no lo explique, es distinto. Mónica. No, yo no quisiera agregar más que una sola cosa, que siento que lo último que tú dijiste son los hechos, ¿no? Sí, puede haber sufrido mucho en Polonia, pero no hay que olvidarse de que Monseñor Romero, y perdone que lo recuerde de nuevo, no es solo un ejemplo para El Salvador. Sobrepasa, pero largamente, el símbolo del Salvador. Es un ejemplo para toda América Latina, para los sacerdotes que hoy día, en condiciones igualmente difíciles, con su jerarquía, están tratando de acompañar a los pobres. En comunidades en Perú, en Brasil, en Paraguay, Bolivia, Chile. Entonces, yo me hago una sola pregunta. Si no fuera, porque después vino Ratzinger, y Ratzinger, nosotros sabemos, todo lo que hemos leído, es que esto no se movió ni un ápice. Entonces, no sé, Ratzinger no sufrió el comunismo en Polonia. Si no estuviera el Papa Francisco, y fuera jesuita además, ¿estaríamos canonizando a Monseñor Romero? Me temo que no. Pero congratulémonos de que va a hacerlo y de que a lo mejor este puede ser un gran impulso también para luchar contra la impunidad. Porque lo otro, asfixiar su canonización, taparla, inmovilizarla, es otra, para mí, es otra parte más de la impunidad. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta a nuestros... Aquí estoy yo. Aquí. ¿Dónde? Aquí, tengo la... Hola. Hola. Mi nombre es Alejandro, soy estudiante de periodismo y quizá hablo en nombre de todos los que ustedes mencionaron, que no tenemos los términos toque de queda, estado de sitio, etcétera, en nuestra cabeza, pero quería traer un poco la visión de nuestra generación, que es, quizá no tenemos estado de sitio, ejército, pero tenemos otras cosas. Es decir, me han matado amigos por no entregar su celular en un bus. Mis amigos también han migrado ilegalmente a Estados Unidos. Son otras realidades, por supuesto. Y lo que quiero traer más o menos a colación, quizá no es una pregunta que va a ser contestada hoy, pero lo que sufrimos como generación es que ya llegamos a un punto donde la izquierda llegó al poder y no funcionó, donde la misma beatificación de Romero es un chiste para algunos, con esto de pobres y campesinos, con tantas cosas que nos tiran mediáticamente una visión de Romero que no es realmente la adecuada. Lo que quiero decir es, quizá mi generación ya no tiene que creer, ya no tiene un mártir, ya no tiene un ideal colectivo de nación. Entonces, ¿en qué creer? ¿Qué nos queda? Ya no tenemos esta iglesia que apoya
Yo estuve el domingo pasado en una conferencia de prensa de Monseñor Escobar Alas y no es la iglesia que apoya. Yo soy homosexual y no es la iglesia que apoya. Entonces, ¿qué nos queda? Pues qué buena pregunta, mi amigo. A lo mejor por eso es tan oportuno la beatificación como momento para redescubrir esa figura de Monseñor Romero, para reinspirarnos en su ejemplo, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor es buen momento para que releamos todas estas cosas, para que te des cuenta que las denuncias de Monseñor Romero siguen vigentes y para que te des cuenta que él es acaso la figura más visible de mucha gente muy digna en este país, que hizo muchos sacrificios para intentar la construcción de una sociedad más justa para todos. Y en este país son muchos los que sacrificaron demasiadas cosas, y en este país son muchos los que este país le debe, y ojalá algún día le dé el reconocimiento que se merecen. Este país tiene una deuda terrible con su historia, este país padece de una amnesia terrible, porque a quienes tienen algún poder en este país, a quienes tienen más poder político y económico, les sigue conviniendo que no hablemos de esas cosas, ¿verdad? Les sigue conviniendo tratar de imponernos su propia narrativa. Entonces, parte de por qué en el Faro hemos dedicado tantos esfuerzos durante todos estos años a investigar el pasado, a investigar qué nos pasó como sociedad. Hemos dedicado muchísimos esfuerzos, unos más exitosos que otros, pero la dedicación ha sido por eso, para entender mejor de dónde venimos, para reconocernos como sociedad, para encontrarnos en algún lugar común, para que todos estemos de acuerdo por lo menos en qué diablos nos pasó, ¿verdad? Porque a estas alturas ni siquiera en eso estamos de acuerdo. Yo te agradezco tu intervención, porque sos una generación a la que a lo mejor tampoco nosotros conocemos ni entendemos. Creo que hay un rompimiento. No un rompimiento, yo tengo mi propia visión sobre las generaciones en este país, que a lo mejor está equivocada y no me quiero prolongar mucho. Yo creo que la generación de arriba de la mía siguió imponiendo su propia narrativa de las cosas, y que nosotros, no es mi generación, no fue capaz de inspirar a las de abajo. Nosotros no rompimos con la de arriba y no fuimos capaces de inspirar a las de abajo a que rompieran con nosotros. A lo mejor es tiempo de que tu generación rompa y hable con su propio idioma. Todas las sociedades necesitan generaciones frescas que nos digan que estamos haciendo mal todos los demás. Así que qué bueno que te has tomado el valor de intervenir en un evento como este, y ojalá en tu generación haya muchos más como tú, que no tengan miedo de levantarse y decir lo que piensan, hombre. Si los jóvenes están, si no sos rebelde cuando sos joven, ¿cuándo? Digo yo, entonces, pues rebélense contra todo, contra mí, contra Mónica, contra Cristian. Esa es su obligación. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer una...? Sí, perdón, buenas noches. Por acá. Antes que nada, buenos saludos. Cristian, un maestro, Mónica, siempre sos una fuente de inspiración. Y señor Dada, tengo que hacerle una pregunta porque mi periódico me mandó a cubrir esta conferencia. Muy sincero, muchachos. Y a nuestra redacción nos han llegado ciertos rumores de cosas que están haciendo en su autoexilio en Nueva York y en su investigación. Y me parece que en un punto de la conferencia estuvo casi por develarnos una información que nos parece bien crucial y bien chiva, ¿no? Pero se quedó corto, como que se mejor evitó el tema, creo yo. Usted mencionó que el mayor Roberto D'Aubuisson para aquellos años, para los años en que se cometió el magnicidio, era un matón, no era el líder político que conocimos en los años subsiguientes. Me pareció que ahí hizo falta tratar de entender o que nos develara quiénes estaban detrás de él. Medio por ahí iba el camino, pero se fueron por otro tema. ¿Quiénes estaban detrás de Roberto D'Aubuisson? Ya en su investigación ya encontró hacia dónde conduce la conclusión de quiénes mataron a Monseñor Romero. Miren, le agradezco su pregunta, señor Valencia.
Algo ya publiqué en su periódico yo en el 2010, donde hablé de alguna información emanada sobre todo de cables desclasificados, en los que se nombraba un grupo conocido como The Miami Six, empresarios salvadoreños que se fueron a radicar a Miami y que desde ahí enviaban no solo mucho dinero, sino además listas de nombres y de personas que debían ser asesinadas. Ellos le mandaban dinero a Roberto Dawison y además a la cúpula del ejército. Que no se nos olvide que fue el mismo ejército el que lo dejó libre cuando el coronel Adolfo Majano lo mandó a capturar a la finca San Luis. Se terminó yendo Majano y liberaron a Dawison, ¿verdad? Roberto Dawison tenía en sus manos todos los archivos de ANSESAL. Fueron su moneda de cambio. No se salió solo, ni fue como nos lo quieren presentar, se robó los archivos y desde ahí empezó a actuar. No. Fue la orden que le dieron, es el papel que le tocaba jugar en ese momento. Los escuadrones de la muerte, yo quiero insistir mucho en esto, no son 5 locos obedeciendo a un hombre más loco que era Roberto Dawison, que sinceramente, como ya lo dijo Ellacuría lo llamó un psicópata, ¿no? Y los psicólogos sabrán más de cómo interpretar las actitudes de Roberto Dawison en esos momentos. Pero no era 5 locos siguiendo otro loco, era una estructura perfectamente dibujada que tampoco se inventó aquí. Se la inventaron los franceses en Argelia. Los escuadrones de la muerte se los inventaron los franceses en Argelia de tal manera que alguien les hiciera el trabajo sucio, con la eliminación sistemática de enemigos, sin mancharse las manos del ejército, el heroico ejército. Al ejército salvadoreño eso le permitió seguir pidiendo ayuda militar y decir: no somos nosotros estamos buscando a los responsables de esas desapariciones y de estos asesinatos. Pero ¿y quiénes iban a desaparecer gente? ¿Quiénes iban a matar gente? Eran guardias nacionales en activo. Roberto Dawison entraba y salía de los cuarteles de la Guardia Nacional. Eso es en la parte de de la estructura. Pero ¿en qué casas de seguridad se quedaban su equipo de seguridad? En la casa de gente muy adinerada en este país, ¿verdad? Roberto Daglio, Alex Cáceres, entre los Miami Six está Enrique Altamirano, está hermanos Mason, está un señor Salaverría. Roberto Dawison fue aquí a la embajada con Eduardo Lemos Obirne, advertirle a la administración de Carter que Reagan iban a ganar las elecciones y que ellos ya contaban con el apoyo de Ronald Reagan, con Eduardo Lemos Obirne. Pues esa es la gente que estaba detrás de él, ¿verdad? En las casas de seguridad estaba la casa de Eusebio Argueta. Puedo seguir con los nombres, pero prefiero que usted espere a que algún día yo publique ese libro, señor Valencia. Vamos a dar paso a dos preguntas más antes de cerrar. Okay. Buenas noches a todos y a todas. Pues muy encantado con la conversación de esta noche. Mi nombre es Oscar Chacón y he vivido la mayor parte de los últimos 35 años en Estados Unidos. Sin embargo, de joven adulto, creo que la figura más impactante en mi vida fue efectivamente Monseñor Romero. Y es una figura y una memoria que me ha guiado mucho en el trabajo que yo hago y que he hecho a lo largo de los últimos 35 años. Yo creo que lo impactante de lo que está por suceder el sábado es que creo que abre una ventana más grande de oportunidad a que el mundo conozca el contenido, por ejemplo, de las cartas pastorales que estaban ustedes citando, particularmente Carlos. Y la pregunta que yo tengo, Carlos, es que has estado la mayor parte del último año en Nueva York. Sí. Que es un periodo muy interesante de Estados Unidos por el grado de convulsión social que se ha vivido allá, particularmente a razón de los abusos policíacos, principalmente contra personas de raza negra, y los motines, ¿verdad?, que se han generado también en múltiples ciudades. La pregunta que yo tengo, dado que has estado pues familiarizándote mucho más de cerca con el contenido de las cartas pastorales, es que me encantaría saber si tenés alguna perspectiva sobre cuán aplicables son particularmente la tercera carta pastoral del arzobispo Romero
a la luz de estos desembolsos de violencia que estamos viendo alrededor del mundo, incluyendo en los Estados Unidos. Perdóname, Oscar, la última parte de la pregunta no te la escuché. Sí, pregunto que si tenés alguna apreciación sobre la aplicabilidad de contenidos tales como los expuestos en la tercera carta pastoral de Monseñor Romero ante la realidad de explosiones sociales que está viviendo el mundo, pero particularmente muchas ciudades de los Estados Unidos. Mira, voy a tratar de sacar un par de frases de esta tercera parte, de esta tercera carta pastoral. La raíz última de los graves males que nos afligen es el conjunto de estructuras económicas y políticas por las que unos pocos se hacen cada vez más ricos y poderosos, mientras los demás se hacen cada vez más pobres y débiles. La evangelización aquí y ahora tiene que defender y alentar la organización social y política de las masas campesinas, obreros, etc. La Iglesia no puede afirmar en forma simplista que condena todo tipo de violencia. Citando a Pablo VI, lo cita con comillas, es legítima una insurrección en el caso muy excepcional de tiranía evidente y prolongada que atenta gravemente contra los derechos de la persona y damnificará peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona, ya provenga de estructuras evidentemente injustas. Yo sigo hablando del Salvador, Oscar, porque yo llevo en Nueva York apenas un año, me parece que yo he aprendido muchísimo, pero me parece que es insuficiente para atreverme a hacer un comentario sobre un problema tan complejo como es la segregación racial y además el racismo cultural que hay en la sociedad norteamericana. Yo no me atrevería a hacer un análisis, es demasiado complejo y apenas lo empiezo yo a ver, entonces prefiero no hacerlo. Última pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor. Realmente la iglesia pues ha estado maravillosa, pero yo quisiera más que todo para la juventud. De Monseñor Romero se habla mucho sobre la denuncia, pero no hemos visto los casos que realmente salvó Monseñor Romero por sus denuncias. ¿Por qué no se olvida el holocausto? ¿Por qué no se olvida? ¿Por qué se vive constantemente y los jóvenes lo saben y lo entienden? Porque se denuncian los casos especiales. Y yo soy un caso especial de Monseñor Romero. Y eso, por ejemplo, mi padre, un campesino normal de este país, luchador, con sus manos callosas, de un pueblecito allá de San Pablo Tacachico. Eran las 2 de la mañana y llega a la casa una señora con 5 hijos, llorando, arrastrándose, y le habla a mi padre. Mi padre, como le digo, un campesino, hasta su nombre es precioso, se llamaba José Siriaco, un nombre precioso. Entonces llega y toca a la casa y estábamos todos dormidos, mi mamá, otros hermanos pequeños. Se levanta, nos levantamos y dice: don Siriaco, ¿qué le pasa a doña Juanita? Allá en mi cantón se acaban de llevar a mi esposo, lo hemos seguido, lo han golpeado y no sabemos dónde van, y nos golpearon, iban todos golpeados ellos a la casa, y dice, ¿qué hacemos? Eran las 2 de la mañana, y dice mi papá, fíjense qué precioso, y ustedes los jóvenes, eso es lo que debemos de saber, esas cosas, cómo se salvaron mucha gente por esto. Dice mi papá, vamos, agarremos el pica, tenía su camioncito, ¿verdad? Y lo agarramos y nos venimos aquí
a buscar a Monseñor Romero. Y lo encuentra y le decimos eso. A las 6 de la mañana, Monseñor Romero lo estaba denunciando por la radio. A las 9 de la mañana apareció el esposo de ella. Esas cosas son las que siento que se deben de enfatizar, así como lo hacen los israelitas, que van cada caso mencionándolo, y los jóvenes deben de saber cuántas personas fueron libradas por esas cosas. Y así como eso, fueron casos bastantes casos. Entonces ustedes como escritores y como estos, deben de hacer énfasis en estas cosas para que no se nos olvide. Monseñor Romero es conocido en el mundo como un gran hombre intelectual, religioso, hijo de Dios y todas estas cosas. Pero debemos de enfatizar para que ellos sepan cómo se libraron tantas personas por esas denuncias y que corrieron donde él. Miren, en ese caso, en ese momento, a las 2 de la mañana iba un niño golpeado, le habían pegado un culatazo, ¿verdad? Y él era un líder de un cantoncito. Entonces, gracias por todo y muchas gracias. Gracias a usted, señor. Bueno, solo me queda de parte de los organizadores agradecerles su presencia. Ha sido un verdadero lujo poder conversar con Mónica y por supuesto con mi amigo señor Carlos Dada. Y pues nada, invitarles a todas las actividades contempladas dentro del Foro Centroamericano de Periodismo. Buenas noches. Gracias. Hola. Sí, ahí te traen el micrófono. Ya estaba dándole trabajo a Carlos. Bueno, gracias por participar en esta inauguración. Solo recordarles que mañana comienzan las conferencias, digamos, formales habituales en el Museo de Arte, en el Marte, a partir de las 4. A las 3, además, Oxfam va a presentar un informe sobre desigualdad en El Salvador y a partir de las 4 empezamos con las conferencias del día, una sobre periodismo de desigualdad, otra sobre violencia, cobertura de violencia con los periodistas de Sala Negra y la tercera sobre la situación en Guatemala. Les invitamos a que tomen una cerveza con nosotros aquí y a las 10:30 la fiesta de inauguración. 10:30, fiesta de inauguración con un fantástico cuarteto de jazz antes de que se vayan en la Casa Tomada. Acompáñennos también, 10:30 en la Casa Tomada. Buenas noches.